no se preocupen de tener un lenguaje de repente muy académico. A veces uno con sus palabras, eh, con un lenguaje de repente hasta algo coloquial, puede exponerlo mejor, ¿no? A su manera. No es un lenguaje ya demasiado amical, pero con el lenguaje que ustedes acostumbran, o sea, hagan algo auténtico, como lo harían en cualquier otro escenario. No se pongan nerviosos, al contrario, siempre uno tiene que aportar y nosotros tenemos que aprender. Gracias. Ahora sí, cuando gustes, Ortiz. ¿De acuerdo? Buenas noches, compañeros. Siendo hoy 5 de julio del 2022, voy a explicar acerca de lo que es el análisis de sensibilidad. Voy a explicar lo que es y cuál es su importancia en un proyecto de inversión. Ya, en este caso, como introducción podría indicar que eh, el análisis de sensibilidad, para empezar, permite que las empresas alcancen objetivos estratégicos al facilitar algunas condiciones, ciertas condiciones. Paso a la siguiente. Ya. Primero, explico acerca de la necesidad de análisis de éxito o fracaso. Ya, el análisis de sensibilidad en sí es una herramienta de gestión, acá, herramienta de gestión, que permite a organizaciones predecir resultados de un proyecto, de un determinado proyecto, el cual generalmente ayuda a comprender incertidumbres que tenga, algunas limitaciones y alcances que tengan su propio modelo de decisión del proyecto. También es conocido como análisis hipotético, el cual indica que permite determinar cómo los diferentes valores de variables independientes de dicho proyecto pueden afectar a una variable dependiente particular. También en sí el análisis de sensibilidad es un tema genérico, el cual estoy aplicándolo para el tema de proyectos de inversión, pero también puede ser aplicado en finanzas, ingeniería, geografía, biología, etcétera. Tipos de análisis. En sí existen dos tipos de análisis de sensibilidad. Uno es el local y el otro es el global. El local en sí evalúa el impacto de un solo parámetro en función al costo, manteniendo variables fijas, y el global haciendo uso de una muestra global para explorar el espacio de diseño de proyecto. Ya, en sí, ¿cuál es la importancia en los proyectos? O sea, ¿cuál es su importancia en los proyectos? El análisis de sensibilidad es una de las herramientas más utilizadas por los directivos de los proyectos para predecir resultados esperados de determinado proyecto. Eh, Añade flexibilidad al modelo de valoración durante el proceso de análisis, de ejecución justamente de este indicador. Y finalmente, en la presentación, el aumento de atractivo de proyecto en presentación ante posibles clientes, inversores o grupos de interés. Para eso generalmente es la importancia de los análisis de sensibilidad del proyecto. Ya, beneficios de aplicación. Eh, Facilita toma de decisiones, para empezar. ¿Esto qué quiere decir? El análisis de sensibilidad en sí da como resultado pronósticos evaluados en base a datos. Cuando se consideran todas las variables y se analizan estos resultados, resulta más sencillo a los directivos o gerencia tomar ciertas decisiones de inversión. Por lo tanto, esta es una herramienta útil para la planificación futura de la empresa y su inversión.
como segundo punto puedo decir, asegura control de calidad. Con el análisis de la sensibilidad, las compañías pueden determinar aquellos procesos que no están permitiendo la creación de un producto útil e impiden el alcance de los objetivos de los directivos. Entonces, determinar aquellos errores a tiempo ayudará a crear mejores productos en menor tiempo, lo que puede en sí generar en el futuro una mayor diversificación. Como tercer punto, mejora en asignación de recursos. En este punto, el análisis de sensibilidad identifica las áreas fuertes y débiles de la planificación de un proyecto, dada por la gerencia, por los directivos, a su vez que mide su impacto en los resultados. Esto permite a las organizaciones, directivos, dirigir los recursos a las variables que más apoyos necesitan. Ya, continúo. En sí, el análisis de sensibilidad permite a las empresas pronosticar el éxito o fracaso que tenga un proyecto, utilizando datos confiables. Al estudiar todas estas variables y sus posibles resultados, la gerencia o los directores de proyectos pueden tomar mejores decisiones respecto a este proyecto, negocio o inversión. Ahora ya pasé de la parte de definición, voy a pasar a la parte de ejecución. ¿Cómo ejecutar un análisis de sensibilidad? Se generan ciertos pasos. Primero, identifico las variables afectables al valor del proyecto y también que estén fuera de control interno o pudieron estar estimadas de forma imprecisa. Punto es la búsqueda de escenarios positivos y negativos razonables y bien fundamentados. Y otro punto, el cálculo del valor del proyecto en ambos escenarios. Aquí haré el uso del valor actual neto. Y para continuar, un ejemplo para ver cómo la ejecución. Por ejemplo, para este caso, voy a generar un proyecto que tenga un producto con un margen de 5.000 soles. Y para este estudio de mercado, la empresa estima que se venderán entre... ¿A cuánto era? Estima que se venderán entre 10.000 y 13.000 unidades por año, con una esperanza de 12.000 unidades por año, justamente. Otro punto, hay que ver el contrato de arriendo, el cual se fija un determinado precio. Para este caso va a ser un precio de arriendo de soles por los primeros 5 años, con posibilidad de renegociar por otro periodo de tiempo. Otro punto, el contrato al 20%, teniendo un valor esperado de 10%. Otro punto, suponiendo que no hay otras fuentes de flujos de cajas incrementales, se aplicará también una tasa de descuento de 10% y también un horizonte de evaluación de 10 años. Para lo cual voy a aplicar el método del BAN obteniendo la siguiente fórmula. Ahí tengo la fórmula del BAN, va a estar dado por el valor de 10 millones. Ahora, ¿de dónde sale este valor? Tengo los valores esperados de flujo incremental, que salen del resultado de multiplicar 5.000 por 12.000 menos 50 millones, que son millones, los tengo en la parte superior, por los primeros 5 años. Entonces hay 5 primeros cocientes que son de 10 millones
y los dos siguientes, y el siguiente periodo de 5 años, que también va a ser dado para el valor esperado de flujo incremental para los años del 6 al 10. Los 5 últimos cocientes van a ser 5 millones. Y después aplico la tasa que se ha evaluado, que va a ser de 10, y aplico en la fórmula de manera continua para los 10 años, dando como resultado un valor de band de 49.7 millones. Ya, bueno, para este caso voy a explicar ahora eh, para las unidades vendidas, ahora, para sensibilizar, mejor dicho, para sensibilizar el valor del proyecto, ahora debemos buscar valores optimistas y pesimistas, que es justamente lo que se trata del análisis de sensibilidad. Entonces, en cada variable relevante se va a evaluar y luego evaluar en el BAN en cada caso. Por ejemplo, optimista en este caso de ejemplo, voy a darle un valor de 13.000, bueno, soles debía haber dicho acá. Pero ya bueno, tengo un valor para un resultado de 80.4 millones de soles. Y para un valor pesimista de 10.000 soles, voy a tener un BAN de 11,8 millones de soles. Voy a evaluar también el cambio de contrato de arriendo. Por ejemplo, para un caso optimista, de manera análoga al valor al anterior, voy a evaluar un caso optimista y un caso pesimista. El valor optimista voy a optar por mantener el precio, donde se va a tener un BAN de 37,9 millones de soles y un valor y un estado pesimista de un aumento del 20% de contrato de arriendo, para lo cual resulta un valor de BAN de 61,4 millones de soles. Todo esto voy a tenerlo. Acá lo tengo igual. Ya. Entonces tengo un valor optimista de 13 millones, de 13.000 soles. Voy a tener un BAN de 80,4. Ya estaba ya como anteriormente explicado. Entonces el resultado que voy a tener en este cuadro que está de colores. Voy a evaluar las variables modificadas. En caso pesimista, esperado y optimista. Y haciendo una cierta comparación con las unidades vendidas y el valor de arriendo. Entonces tengo una columna de caso pesimista para unidades vendidas de menos 11,8 millones de soles y de valor de arriendo de 37,9 millones de soles. Para el caso esperado de 47 millones de soles de unidades vendidas y para el caso esperado de 49,7 millones de soles. Y por último el caso optimista por unidades vendidas de 80,4 millones de soles y valor de arriendo de 61,4 millones de soles. Y ahora, ¿qué se puede evaluar de estos tres casos, de caso esperado y caso optimista? Se espera que la gerencia o los directivos de la empresa puedan decidir qué camino van a tomar en caso de algunos puntistas o pesimistas que hayan tomado. Entonces, puedo tomar como conclusión que para una correcta estimación de unidades vendidas, en este caso es más relevante el valor que el valor del arriendo, ya que las unidades vendidas afectan más fuertemente el BAN del proyecto, según se ve en el caso anterior, en el cuadro. Entonces, las unidades vendidas afectan más el valor que variando el valor de arriendo de optimista pesimista. Ya, en el peor escenario de unidades vendidas, deja de ser rentable, teniendo un BAN negativo, como se puede observar acá. En el caso pesimista, tengo de unidades vendidas menos 11,8 millones de unidades. Entonces, eso sería todo, profesor, para explicar una breve. Se trata más que todo de tomar unas visiones optimistas y pesimistas para ciertos variables de un determinado proyecto. Eso sería todo, profesor. Gracias. Gracias, Ortiz. Gran. Muchas gracias. Bueno, interesante. Has hecho un enfoque poco breve y resumido, pero efectivamente, como has mostrado en estos casos,
De repente faltó ser un poquito, detallar más para poner a todos en contexto, pero yo veo que aquí hablas de repente es como si fuera venta de repente de bienes o inmuebles, y la otra alternativa es de que en vez de vender, tú alquilas unos bienes. Y entonces, como dicen, la sensibilidad de un proyecto analiza no solamente un valor medio esperado, que cuando uno trabaja en una actividad puede tener una estimación de los costos del mercado. Se hacen estudios de mercado y se puede determinar cuál es el valor promedio, el valor real. Pero sobre eso viene una especie de estudio, es como un escaneo. Se barre desde el valor esperado hasta el valor más óptimo que yo tendría, por ejemplo, al vender un producto, o el valor más óptimo para alquilar un producto. De repente yo tengo una tienda y normalmente las tiendas yo espero que me cueste en un local comercial, vamos a decir, 2.500 soles. Pero puedo hacer mi análisis de qué pasaría si el local me lo alquilan a 3.000 soles o 4.000 soles. No hay valores más bajos. Si bien eso le conviene al que te alquila, eh, a la persona que quiere contratar el servicio de alquiler, más bien no le convendría. Si yo alquilo un local y me cobran más, no me conviene. Entonces, y también me voy hacia abajo, ¿no? ¿Cuál es, si fuera una venta, cuánto es lo máximo que me pueden pagar y cuánto es lo mínimo que me pueden pagar en condiciones razonables? Y entonces sobre eso se ve, sobre todo ese espectro, vamos a decir, se ve la rentabilidad del proyecto. Lógicamente, en los casos en que hay más ingresos, ¿no? Vamos a tener un flujo de caja positivo con mayor valor, y eso se redunda en un valor actual neto. El, el proyecto, digamos, es más interesante en el escenario más positivo, ¿no? Y en el escenario más adverso, el BAN va a reducirse. De repente mi margen de utilidad puede ser pequeño, o puede ser nulo, o puede ser en algunos casos, dependiendo de la actividad del negocio, el BAN hasta puede ser negativo, en donde ya se puede ver que hay un riesgo Sí, bien así es. grande, ¿no? Y entonces, la sensibilidad, creo que tú lo decías en un momento, es un elemento de una práctica que te permite hacer cierta predicción. Y en base a esa cierta predicción, uno puede, es como un juego de apuestas, ¿no? Apostar por el proyecto, porque tiene una probabilidad muy alta de que va a haber rentabilidad en ese proyecto. Ahora, si uno ve que los riesgos son muy altos, tiene que pensarlo 2 o 3 veces, ¿no? Hay proyectos que pueden tener rentabilidad en condiciones normales, e inclusive si las condiciones mejoran, muy alta rentabilidad, pero también puede darse condiciones adversas o desfavorables, donde toda la inversión se podría echar a perder, se diluye. Entonces, cuando hay inversiones grandes, entonces las personas, pues, muchas veces, o las empresas o los países, tienen que hacer todo un análisis de sensibilidad, ¿no? Si están hablando de la red dorsal nacional de fibra óptica, por ejemplo, ahí gastaron creo que como 3.000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de cantidades enormes, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de una carretera
creo que iban a hacer la longitudinal de la sierra, tienen que ver entonces en el proyecto qué tan rentable va a ser ese proyecto. ¿Conviene abrir toda la carretera o de repente por qué etapa se puede empezar? ¿O qué tipo de materiales se pueden emplear para que el proyecto sea, digamos, también de mejor calidad y en lo posible minimizando costos, ¿no? En una red eléctrica también se puede ver si conviene esa red que sea aérea, que sea subterránea. Claro, generalmente redes de gran altura son aéreas, ¿no? En un proyecto de telecomunicaciones muchas veces también eh, se puede decidir entre radioenlaces o redes de fibra óptica, o se puede decidir entre un enlace de cobre o de fibra versus un enlace satelital. Entonces ahí vienen los análisis de sensibilidad. O en un negocio, ¿no? En un negocio igualito, se hace un análisis de sensibilidad. Y de esa manera se puede ver qué tan riesgoso es ese negocio, ¿no? Entonces, ahora, hay algo que no me quedó claro, lo anoté. Tú me decías, a, vemos, por ejemplo, la mejor toma de decisiones que hablabas, efectivamente, para eso es la sensibilidad, para tomar alguna decisión, ¿no? Me voy con el proyecto porque el riesgo es muy bajo, o de repente lo pienso dos veces, ¿no? Porque este proyecto tiene un riesgo muy grande, aunque hay casos excepcionales, ¿no? Lo que ahorita se está viendo. Miren, proyectos de las empresas de transporte, seguro que están sufriendo. No sé cómo era su margen de utilidad. Si, por ejemplo, me guío por la gasolina, que es lo más común, si la gasolina a comienzo de año estaba a 15 soles y ahora la gasolina está creo que a 29,80, una gasolina de octanaje similar, estamos hablando de que se ha duplicado de enero a julio, en medio año. No es que estaba a 15 soles hace 5 años. Entonces, por ejemplo, ahí ha habido un cambio de una variable, un cambio enorme, ¿no? La variable combustible. Y de repente los análisis de sensibilidad no han visto esto. Claro, no era con gasolina, ¿no? Con petróleo diésel, me imagino, que los servicios de transporte trabajan mayormente, o con gas, también otros, ¿no? Pero muchos carros, por ejemplo, en carga pesada, usan todavía el parque automotor con petróleo diésel, digo muchísimo. Entonces eso puede hacer pensar a los inversionistas que en un futuro deberían tener un parque automotriz con otro tipo de combustible. O también a veces hay imprevistos, ¿no? En el caso de la agricultura, no recuerdo las cifras exactas, si ustedes pueden buscar en la web, pero creo que un saco de fertilizante, por decir, costaba $30 y ahora cuesta eh, eh, 70, $80. O sea, el incremento del fertilizante es brutal. Eso era difícil de prever hace un año, 2 años, ¿no? Nadie se iba, en un análisis de sensibilidad, pensar que iba a subir tanto el fertilizante. ¿Y qué pasa si no se usa fertilizantes? Si uno dice, pero la tierra puede producir, claro, pero por una hectárea de papa, de repente yo producía 50 toneladas de papa, pero ahora por una hectárea de papa van a producir solamente 30. Entonces los agricultores van a tener, haciendo el mismo esfuerzo, menos producción. Entonces su calidad de vida baja y la sociedad va a tener menor producción en el país. Y eso va a hacer una puja y los alimentos van a subir. Pero miren los proyectos cómo de alguna manera se entrelazan, ¿no?
hay una serie de factores. Pero la pregunta, para no salir del tema, tú decías, y lo anoté, dice que el análisis de sensibilidad de un proyecto ayuda a tomar decisiones. Estamos de acuerdo. Nos permite una mejor asignación de recursos. O sea, de repente, en un proyecto yo puedo ver qué tecnología es la más conveniente en un determinado lugar, en un determinado país, ¿no? Entonces, así, ¿no? Los recursos más adecuados y más estables para su sostenibilidad. Pero dices también, asegura el control de calidad. ¿Cómo es esto de asegura el control de calidad? Eso es lo que no entendí. No sé si me puedes ampliar ese concepto. Para lo que se asegura el control de calidad, he entendido que es para, es como una consecuencia de la toma de la decisión, o sea, de la decisión correcta, de la predicción que uno haya tomado. En el caso de toma de calidad, para justamente porque he evaluado primero qué es lo que mejor puede tomarse para mi empresa, cuál es mi mejor rumbo. Entonces, al tener un mejor rumbo, voy a tener eh, una mejoría en la producción de mi empresa Sí. o inversión. Ahí Entonces, revísalo, si o de mejoro yo. repente yo estoy equivocado, pero valoro tu esfuerzo, valoro la exposición. Pero mira, por ejemplo, en el sector educación, en algún momento decían, ¿qué cosa ponemos para compartir eh, presentaciones, videos en un aula de clase? Entonces el ministerio decidió comprar proyectores, pero los proyectores, como en la universidad, sus lentes son muy delicados y esos lentes a los 2 años se consumían. Tenían que cambiarlos, pues ya se veía opaca la imagen. Después, en algunos lugares, para proyectar para fines pedagógicos, en una universidad, en un instituto tecnológico, en un colegio, decían, ahora hay que poner pizarras interactivas. Eran unas pizarras donde el profesor dibujaba en una pizarra, entre comillas, con un lápiz especial. Yo dibujaba una cosa que parece circunferencia y la pizarra era inteligente y lo convertía en circunferencia o en elipse, ¿no? Y los gráficos me salían más bonitos. Pero esas pizarras eran muy caras y las personas, por ejemplo, en el sector de educación tenían problemas para manejar esa pizarra. Entonces muchos decían, no, hay que seguir con el proyecto. Después de algunos años, ya esto hace 4 o 5 años, se vio que la televisión es una excelente oportunidad porque evolucionó tanto la calidad de los televisores que si ustedes ya habrán notado, antes, por ejemplo, ver la imagen de un proyector, si el lente no era nuevo, no había buen contraste, se perdía el contraste en el proyector. Y si proyectaban una imagen en el día, peor, con la luz del día se perdía el contraste. A veces me proyectaban imágenes y no las veía bien, muy difusas. Pero los televisores ahora ya superamos los plasma de LCD, de cristal de cuarzo líquido, el display de cuarzo líquido, y ahora tenemos de LED y algunos ya de OLED. Estos televisores se habrán dado cuenta que cada vez su tamaño ha sido mayor. Y en consumo de energía, ¿cómo van? Consumen la cuarta, quinta parte que un proyector. Eh, Además, el contraste. Ustedes van a comer un menú de repente cuando estén en la universidad o en su centro de trabajo, si algunos ya están trabajando, practicando. Van a un restaurante, ven un televisor al mediodía y el contraste es perfecto. A pesar de la luz del día, el contraste de un televisor ya superó al de un proyector hace tiempo. Entonces,
como dicen, en un proyecto se puede, para poner pantallas, para compartir videos, presentaciones, yo puedo hacer un análisis de sensibilidad, ver, tomar una decisión. ¿Qué pongo? ¿Proyectores? ¿Pongo televisores? ¿O pongo pizarras interactivas? Ya está, va en el análisis. Me ayuda a seleccionar cuál de esas tres tecnologías me puede servir para hacer exposiciones, dependiendo del escenario, del tamaño del auditorio, etc. Pero para el control de calidad, cualquiera de las tres tecnologías va a pasar por un control de calidad, cualquiera de las tres. A mí, yo compro proyectores, cuando los proyectores lleguen al almacén, yo no le voy a aceptar el proveedor de frente, solamente es una recepción temporal. Mando a los ingenieros y técnicos a hacer un control de calidad del equipamiento y por muestreo. Veo las especificaciones técnicas y contrasto lo que ofreció el proyecto, lo que ofreció el proveedor versus lo que quiere, lo que pidió el cliente. Y el proveedor tiene que cumplir con las especificaciones técnicas que puso el cliente. Cuando hace su oferta, seguro presenta un papel, hace una declaración jurada. Perfecto, pero cuando ingresa los bienes, ¿no? Se hace todo un control de calidad. Y si no compré proyectores, compré televisores, no voy a hacer control de calidad porque ya son muy conocidos. Igual, mi obligación es hacer el control de calidad. O sea, cualquier bien o servicio tiene que pasar por una verificación técnica. Por eso, esa parte no me quedó muy clara, ¿no? En todo caso, revísalo y en algún momento, si tienes alguna novedad, lo vemos. Pero en general te agradezco y me parece interesante la exposición. Es como una exposición ejecutiva, no nos hemos profundizado, pero para eso es la sensibilidad de un proyecto, ¿no? Para ver qué tan sensible es un proyecto, como decía, entre otras cosas, con respecto a una variable, ¿no? Por ejemplo, en un puente metálico, de repente un proyecto puede ser muy sensible con respecto al costo del fierro, porque la estructura metálica va a ser de fierro, ¿no? Entonces, eso tiene mucha importancia en estos momentos. Ingeniero. Sí. Ingeniero, buenas noches. Mario, buenas noches. Una consulta, ingeniero. Me pareció interesante la exposición que ha hecho el compañero que acaba de exponer. Pero, compañero Ortiz. Sí, Ortiz. Pero yo quisiera saber si hay forma de que a través de una hoja de Excel se pueda operativizar un poco. Por ejemplo, vi que en el ejemplo al inicio había unos datos sobre tasa de interés, tiempos, y no sé si habría la posibilidad de operar. Claro, si es que usted lo va a evaluar, profesor. Claro, no, eso es lo que se hace realmente. O sea, en cualquier proyecto tú tienes tu hoja de Excel y tienes tus variables. Y lo que haces, por ejemplo, tú eres un exportador de espárragos. Y entonces tú tienes, ¿cuánto te pagan por espárrago? Digamos, no sé, $2,000 la tonelada. ¿Cuánto personal necesitas? Hay mano de obra no calificada, los agricultores, las personas que limpian la fruta, las personas que envasan la fruta o el vegetal, ¿no? Los supervisores, ingenieros agroindustriales, ingenieros agrónomos, hay mano de obra calificada, hay mano de obra no calificada, la compra de materiales, fertilizantes, insecticidas, contratación del servicio de agua. Entonces, todo esto, como en cualquier proyecto, haces tu flujo de caja. Pero, ¿cuánto te pagan por espárrago? Dije, creo, $2,000 por tonelada. Entonces, ahí viene el análisis.
Lo, lo crucial, lo que te permite ganar en este proyecto es cuando mejor o peor te pagan por el bien que tú estás produciendo. Entonces lo único que haces en las tablas, en la idea, en realidad no es el objetivo, ahora no nos vamos a profundizar, pero lo que se busca es, ¿y qué pasa si por ese espárrago ya no me pagan $2.000 la tonelada? O sea, tonelada es $2 por kilo, por decir. Ah, yo digo, no, vamos a suponer que como va a venir una escasez mundial, me deben pagar 2.3 o 2.4 el escenario ideal, o $2.5 por kilo. O sea, $2.500 el kilo. Hago mis flujos de caja y lógicamente cada mes, cada año, voy a tener más ingresos, ¿no? Porque si por una tonelada me pagaban $2.000, en el futuro, por una tonelada me van a pagar $2.500. Pero aquí yo pago a mi personal y el costo de vida todo es en soles. Entonces, por tonelada, sin aumentar personal, no aumento personal, por tonelada ya me van a pagar $500 más. No sé si me dejo entender. Y entonces, si el costo o la cotización del espárrago sube a nivel mundial, entonces mi negocio es sumamente productivo, es sumamente productivo. Va a mejorar su eficiencia. La eficiencia que voy a tener va a ser superior a lo esperado. Si por alguna circunstancia o un acontecimiento, bueno, ya ocurrió, los fertilizantes suben de precio, de repente, y no se mueve el precio del espárrago, de repente mi margen de utilidad se va a reducir si los costos de los insumos para la producción se incrementan. Es como para el transportista, si sube el costo del combustible, su margen de producción se reduce, ya no le queda nada. Entonces, igualito, se hace el flujo de caja con los valores del escenario más óptimo y no cambia nada, es igualito. Y el escenario más adverso. Entonces, me va a salir en el escenario óptimo, un flujo de caja más alto, y en el escenario menos óptimo, un flujo de caja menos alto. El peligro está cuando de repente variando los costos de algunos materiales o de equipos o productos que son importantes en ese proyecto en especial, entonces ahí es cuando yo visualizo qué tan riesgoso es. Es un tema ya de criterio. De repente en el peor escenario me sale un ban positivo, bajito pero positivo. Entonces no hay mucho riesgo, ¿no? De todas maneras voy a tener un margen de ganancia. Pero ¿qué pasa si variando un poco cierta variable, el ban se vuelve negativo? Y si cae un poco más esa variable en especial, que es estratégica en un determinado proyecto, ¿qué pasa si el ban se hace muy negativo? Entonces yo digo, este proyecto tiene un gran riesgo, ¿no? Mientras se mantengan las condiciones normales o mientras yo tenga precios superiores a lo esperado, todo va a ser felicidad. Pero si las condiciones rápidamente, o sea, ligeramente bajan, este proyecto pierde rápidamente su rentabilidad. Entonces, ese es un proyecto muy sensible, ¿no? ¿Qué cosa queremos nosotros? Proyectos que tengan rentabilidad, pero cuando cambien algunas variables, ¿no? El proyecto no tenga mucha sensibilidad en el sentido de que o subirá un poco o bajará un poco, pero no es de los proyectos que suben mucho y la sensibilidad baja mucho, es como jugar una apuesta, ¿no? Es muy riesgoso. Entonces, ahí viene un tema de análisis, de criterio, ¿no? De eso se trata, ¿no? Entonces, por eso que el concepto de sensibilidad, dependiendo de la unidad de negocio, telecomunicaciones, electricidad,
agricultura, ¿no? Minería, se evalúa con detalle antes de poder invertir, ¿no? Aparte de ver los riesgos, hay otros riesgos, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos mitigación de riesgos? Miren, en esa ciudad, por ejemplo, y siempre ocurre, ¿no? En Chavín, que se derrumbó parte de un cerro. Dicen que Defensa Civil hace años ya les había advertido que ese cerro era muy peligroso y estaba muy vertical, ¿no? Entonces, pero las personas seguían construyendo y construyendo y vino el derrumbe del cerro. Entonces, siempre cuando hacemos un proyecto tenemos que ver que nuestra inversión pues corra el menor riesgo posible, el menor riesgo posible. De eso se trata, ese es el concepto que yo quiero que tengan presente. Bueno, muchas gracias Ortiz, te agradezco por la exposición, vas a tener tu bonificación, ya lo comentaremos y bueno, pasaremos a otro tema. ¿Qué otro grupo tenemos? Creo, Eduardo Mercado, creo que ibas a exponer hoy. Nosotros vamos a exponer el jueves. Ah, el jueves. El jueves. Sí, ustedes han de comunicado ya. por la mañana. Bueno, no hay problema. ¿Alguien más va a exponer de todo el grupo? ¿Alguna otra exposición? Igual vamos a tomar en la tercera práctica temas de regulación, temas de sensibilidad del proyecto y temas de mitigación de riesgo, ¿no? Por eso, acá, ya que está el resto del salón, vuelvo a repetir lo que comenté cuando empezamos la sesión. En la tercera práctica van a venir los últimos temas, pero aquí estoy incluyendo mitigación de riesgos, sensibilidad de proyectos y un tema de preguntas o conceptos de los organismos reguladores. En especial ahí voy a preguntar temas en general de lo que es un organismo regulador y lean un poquito sobre organismos reguladores en el sector eléctrico, porque en esta facultad tenemos muchos estudiantes de electricidad y regulación de los servicios de telecomunicaciones, porque también aquí se tiene la especialidad de telecomunicaciones. Ingeniero, yo y un compañero queremos hacer la presentación de mitigación de riesgos, pero lo haríamos para el día jueves porque hoy mi compañero tiene problemas para estar presente el día de hoy. Ya, no tengo inconveniente. De repente el jueves nos quedamos un poquito más. Sí, ingeniero, disculpe por eso. No hay problema. Y si hay algún grupo que va a exponer, avísenme en este momento. Y si no, hoy día salimos un poco temprano, los libero. Y los que van a exponer jueves, no se olviden, por favor, de hacer su presentación. Acuérdense que estamos 5, martes 5, el jueves es 6, y entiendo que es el jueves 14 que tenemos la tercera práctica. El jueves 14, la tercera práctica. De acuerdo, profesor. Bueno, hoy día ustedes eran los docentes, si no expositores por hoy día, entonces lo trasladamos para el día jueves. Bueno, ya una exposición. Nuevamente le agradezco a Ortiz Medrano por su exposición. Yo sé que es un trabajo, un esfuercito preparar un PPT y exponer, pero está bien, y así quiero que lo hagan, con su lenguaje, no se trata de que sean pues grandes académicos. Y lo poco o mucho que expongan, traten de explicarlo de la mejor manera. Eso es lo único que se pide. Una tarea final, Dígame. Ortiz. Me pasas el PPT a mi correo y también le pasas a tu compañero Eduardo Mercado, o me lo pasas a mí, yo le paso a Eduardo para que todo el salón a tu exposición. Bueno, ok. Ya, gracias.
Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Hoy día un poco más temprano. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Buenas noches. Hasta luego. Hasta el jueves, entonces.